Muy buenas tardes a todos nuestros invitados. Bienvenido a nuestro expositor del día de hoy. Bienvenidos todos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México, al Consultorio Médico Empresarial, un servicio permanente para empresas socias UNIDEM. Todos los martes de 12 a 1 de la tarde vía Zoom con un tema distinto cada martes. Hoy, martes 13 de octubre, en este séptimo encuentro del Consultorio Médico Empresarial, tendremos el tema Las enfermedades respiratorias en tiempos de COVID-19. Para ello, les pedimos a todos nuestros asistentes poder tener su micrófono cerrado durante la conferencia. Las dudas técnicas, así como las preguntas para nuestros expositores, podrán ser escritas en el chat de esta plataforma, las cuales serán atendidas con mucho gusto. De acuerdo a nuestra orden del día, tendremos la bienvenida, la participación de nuestros expositores, la sesión de preguntas y respuestas y la clausura a la 1 de la tarde del día de hoy. Gracias a nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas Costeña, Grupo Jumex, Envases Halostock, Envases Cuevas y Restaurante La Mansión. A los presidentes de las diferentes comisiones, equipos técnicos y a todas las empresas socias de la Unión Industrial que nos acompañan. Iniciamos con el tema de hoy, para lo cual presentamos a una experta en la materia de la empresa Medical Factor, Daniel Alejandro Reyes. Les pedimos puedan cerrar sus micrófonos, por favor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Voy a pasar a compartir las diapositivas, ¿sí?, de la presentación. Bueno, de antemano disculpas, es que hay problemas con mi laptop, así que no pude encender la cámara, así que la estoy dando de modo precario, digamos, por el móvil. De todas maneras, se las voy a compartir aquí y ya me sirve para ir marcándoles algunos aspectos. Permítanme que voy a poner la presentación. Ya vamos a compartir. ¿Sí pueden ver la presentación? Sí la vemos, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces. Enfermedades respiratorias en tiempos de COVID-19. Esta pandemia por la cual estamos atravesando, ¿sí? Que bueno, que nos está llevando a muchos problemas económicos, sociales, de salud sobre todo. Pero bueno, hay algunas medidas para tratar de evitar esta pandemia. Se están haciendo máximos esfuerzos a nivel mundial por tratar de controlarla mientras sale un tratamiento efectivo. Todavía no lo hay. Sí hay tratamientos de soporte, hay tratamientos clínicos en base a los síntomas. Hay tratamientos que han mostrado mejorías en los pacientes, hay tratamientos que han prolongado digamos, han acortado, digamos, los periodos de la enfermedad. Sin embargo, bueno, hay muchas enfermedades que se le parecen. Hoy en día el tema es, el asunto sería cómo evitar, o sea, cómo distinguir, mejor dicho, perdón, entre una y otra. Más cuando es temporada de gripe, de influenza, ¿sí?, de un simple resfrío. Vamos a empezar haciendo una breve introducción a lo que es la parte respiratoria, así de manera bien simple, como más para que se entienda más o menos cómo es que las enfermedades respiratorias ingresan a nuestro cuerpo y causan trastornos, ¿sí? Empezamos entonces con lo que es el sistema respiratorio. Esta es la puerta de entrada, ¿sí?, y de permanencia y de diseminación de la mayoría de las enfermedades respiratorias. Aquí, ya sea por boca, nariz, ¿sí?, o las conjuntivas oculares, pueden ingresar virus, bacterias. No solamente virus causan enfermedades, ¿sí? La diferencia entre un virus y una bacteria es prácticamente la evolución, la complejidad que tiene en sí mismo el microorganismo. Las bacterias, por ejemplo, llevan antibióticos, los virus no. El mecanismo de lesión de los virus por lo general es autolimitado, mientras que de las bacterias necesitan un tratamiento antibiótico y un tratamiento un poquito más intenso, pero básicamente las enfermedades respiratorias siguen una evolución parecida. Aquí, como podemos ver, tenemos lo que es la parte del sistema respiratorio.
¿sí? Ahí pueden ver la vía respiratoria, ¿sí? Lo que hace el es, ¿sí? En los pulmones hay unos pequeños sacos que se llaman alvéolos, que es desde donde el oxígeno pasa desde el pulmón a la sangre, ¿sí? Constantemente estamos recibiendo un aporte de oxígeno, debemos recibir un aporte de oxígeno, porque sin oxígeno no hay vida, ¿sí? Todos los procesos de nuestro organismo necesitan oxígeno, y el sistema respiratorio es el encargado de conducir el oxígeno, ¿sí? Hasta los alvéolos, hasta las partes más distales y pequeñas del pulmón, para que a partir de ahí pasen hacia la sangre, ¿sí? Cualquier cosa que se interponga en el camino del oxígeno, que evite que el oxígeno llegue a la sangre, va a hacer que tengamos algún problema de oxigenación en nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí les marco en la diapositiva una pequeña parte de lo que es la vía aérea, ¿sí? Lo que está en el círculo. Amplificada vemos que es un tejido, o sea, así como los ladrillos o los bloques forman un edificio, una casa, las células son las unidades constitucionales de nuestro cuerpo, ¿sí? Estamos compuestos por células, todas las células necesitan oxígeno. Y en este caso, en el sistema respiratorio hay una especie de cepillo, digamos, como de barrido, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, son células, los cuadraditos que vemos ahí, y tienen como un borde, como pelos, como pequeñas cilias que se llaman, ¿sí? Que tienen la función de barrer hacia arriba todo lo que entra por la vía aérea. ¿Sí? Producen mucosidad constantemente, la vía aérea produce normalmente mucosidad. Todo lo que tapiza por dentro de las vías aéreas, digamos, produce una mucosidad en la cual quedan retenidos gérmenes, ¿sí? Y partículas extrañas, y polvo, y químicos, y todo lo que hay en el ambiente, solamente que no ingresan hasta abajo del pulmón, porque hay un sistema de barrido que los impulsa hacia arriba, permanentemente los impulsa hacia arriba. ¿Y a dónde terminan? En el esófago, en el estómago, ¿sí? El ácido del estómago todo el tiempo degrada partículas que entran por la vía respiratoria y son llevadas hacia la vía digestiva. Ahora, el tema aquí empieza cuando estos mecanismos de barrido fallan, ¿sí? Ese movimiento de barrido que está constantemente produciéndose falla por algún motivo y se acumulan secreciones, se acumulan microorganismos y bajan por gravedad hacia los pulmones, hacia abajo, ¿sí? Y ahí desarrollan toda una respuesta de proliferación, de inflamación, ¿sí? Lo que se conoce como un proceso infeccioso, ¿sí? Todos los procesos infecciosos son destructivos. Los microorganismos, una vez que entran al cuerpo, empiezan a reproducirse, ¿sí? Y en pos de eso utilizan recursos de nuestras células, a las cuales deprivan de nutrientes, de oxígeno y demás, y empieza a morir tejido, ¿sí? Todo proceso inflamatorio o infeccioso causa destrucción de tejido. ¿Cómo se puede detener este barrido? ¿Por qué se detiene este barrido? Bueno, hay muchos factores. Por ejemplo, el frío, ¿sí? El frío, el aire muy frío, lo que hace es paralizar estos pelitos, ¿sí? Haciendo que la secreción disminuya, caiga a las partes bajas del pulmón y se genera una infección. Es la razón por la cual el frío causa enfermedades respiratorias. Otro de los factores que puede disminuir el barrido, que puede incluso destruir este mecanismo protector, es el humo del cigarrillo, ¿sí? Y los contaminantes. Destruyen estos pelitos, digamos, y entonces ya tenemos menos mecanismo de barrido, ¿sí? Para respirar, digamos, para meter aire y sacarlo de manera eficiente y eficaz, necesitamos tener una musculatura, ¿sí? Los músculos del tórax, digamos. Son músculos. Los músculos hacen trabajo y cuando nosotros respiramos hacemos trabajo respiratorio. Es meter y sacar aire, digamos, ¿no? Pueden ver en la imagen aquí de su izquierda que cuando respiramos se agranda el espacio, digamos, hacia abajo para que los pulmones se expandan y se llenen de aire, ¿sí? La flechita para abajo indica que cuando nosotros inspiramos, el pulmón desciende porque se llena de aire, ¿sí? Y también desciende de atrás hacia adelante, ¿sí? Vemos las dos flechas. Cuando nosotros respiramos, expandimos el tórax, entonces le damos lugar al pulmón para que se termine de llenar de aire, ¿sí? Y cuando expiramos, todo vuelve a su lugar, y el pulmón, digamos, como que se comprime, como si fuera un globo que se comprime y el aire sale hacia afuera. Entonces, la musculatura y el espacio que tengan los pulmones para expandirse influye mucho a la hora de una enfermedad respiratoria.
Finalmente, cuando el oxígeno llega al final del pulmón, como vemos aquí, ¿sí? El pulmón es toda la vía aérea, tráquea, laringe, o sea, toda la vía aérea superior, desde la boca y la nariz hasta los pulmones, perdón, y llega a la parte terminal, esos sacos que se ven ahí en el círculo rojo, que aquí los amplifico, ¿sí? Que son los alvéolos, hasta ahí llega el oxígeno, ¿sí? Recordando que nada se puede interponer al paso del oxígeno, ¿sí? El oxígeno debe llegar hasta ahí, y una vez que llega ahí, fíjense en la imagen del círculo negro, cómo están los alvéolos rodeados de vasos sanguíneos, esos son vasos sanguíneos, ¿sí? Y el oxígeno llega al alvéolo y del alvéolo pasa al vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo entonces lo lleva hacia todo el cuerpo, ¿sí? Lo distribuye hacia todas las células del cuerpo. Aquí tenemos, por ejemplo, un proceso, una enfermedad que puede ser cualquiera, ¿sí? Que acumula secreciones. En la imagen de su izquierda vemos, por ejemplo, la vía aérea, en la imagen derecha del lado en la imagen izquierda del lado izquierdo, vemos un bronquio, ¿sí? La parte de la vía respiratoria que está normal, ¿sí? Es un conducto por donde pasa el aire, y en la misma imagen del lado derecho vemos un bronquio cerrado y con secreciones. Bueno, esta persona ya va a tener un problema para respirar, para hacer llegar el oxígeno hasta los alvéolos, ¿sí? En la imagen de la derecha podemos verlo, ¿sí? Más amplificado, digamos, el alvéolo, que es por donde se intercambia el aire hacia la sangre, el oxígeno hacia la sangre, en donde tenemos una secreción. Esto puede ser una neumonía, pueden ser secreciones que todavía no forman una neumonía, pero cualquier cosa que se interponga en el paso del oxígeno hacia la sangre va a llevar a una dificultad respiratoria, a la sensación de falta de aire, ¿sí? A la tos, a la movilización de secreciones, ¿sí? A cuando uno tose y escupe secreciones, ¿sí? Flemas y demás. Para todas las enfermedades respiratorias, entonces, tenemos aquí factores de riesgo, ¿sí? Una persona muy delgada va a tener una masa muscular disminuida. Por lo tanto, dijimos que los músculos son importantes para meter y sacar aire. Y por ende, cuanto menos musculatura tenga, más dificultad respiratoria va a tener, o cualquier enfermedad respiratoria va a ser de un curso más grave, ¿sí? Por otro lado, las personas obesas tienen mucha grasa abdominal, mucha grasa torácica, ¿sí? Lo que hace que los pulmones no se logren expandir del todo. Entonces, las personas delgadas y las personas obesas, una por falta de músculos, la otra por falta de espacio, también son grupos de riesgo para cualquier enfermedad respiratoria. Las personas añosas, los ancianos, por varias razones, entre ellas, bueno, el descenso de la musculatura respiratoria asociado a la pérdida de la elasticidad pulmonar, ¿sí? Son dos procesos que llevan a que el pulmón no pueda distenderse lo necesario y a que no podamos respirar con la suficiente fuerza como para meter aire que lleguen hasta los alvéolos, ¿sí? Para intercambiarse. Entonces, es otro grupo de riesgo, ¿sí? Enfermedades como la hipertensión llevan a muchos problemas que tienen que ver también con el intercambio, ¿sí? Con calcificación en los pulmones, o sea, el calcio es un mineral duro que hace que se pierda la elasticidad del pulmón también, ¿sí? La diabetes, por varias cuestiones también, digamos, cuando aumenta mucho el azúcar en sangre, lo que empieza a pasar es que las células de defensas nuestras, los glóbulos blancos, empiecen a funcionar con menos eficacia. Entonces, la diabetes predispone no solo a enfermedades respiratorias, sino a enfermedades infecciosas de varios tipos, ¿sí? El embarazo también es una complicación, en parte porque el útero en crecimiento impide que los pulmones se expandan lo suficiente, y en parte porque hay un estrés en la embarazada que tiene que soportar metabólicamente, o sea, energéticamente, a otra vida, ¿no? Al niño en crecimiento, lo cual hace que cualquier complicación respiratoria afecte a ambos, a la madre y al niño, ¿sí? Y porque tiene una dilución sanguínea, lo que hace que las defensas actúen, digamos, un poquito menos, ¿sí? En este periodo. Perdón, ¿eh? Entonces, estos son los grupos de riesgo, ¿sí? Diabéticos, hipertensos, la embarazada. También podrían ser aquí niños desnutridos, niños... bueno, exceptuando el COVID, que se ha visto que los niños tienen una buena respuesta, gracias a Dios, a esta enfermedad, ¿sí? Tienen una protección adicional, que ya les voy a comentar cuál es. También, pero
quitando el COVID, los niños pueden ser también un grupo de riesgo ante enfermedades respiratorias. Los adultos mayores o los ancianos, y las personas, bueno, que no hacen ejercicio, que son sedentarias. ¿Por qué? Porque el barrido este que yo les mostraba en la segunda imagen, el barrido de mucosidad, cuanto más nos movemos, más rápido funciona. Por lo tanto, el estar mucho tiempo quieto hace que se acumulen secreciones, ¿sí? Y esas secreciones por la gravedad caigan hacia el pulmón y se genera un proceso infeccioso. Por lo tanto, la actividad física es recomendable para prevenir las enfermedades respiratorias. Bueno, habiendo dado esta introducción a grosso modo de lo que es el sistema respiratorio, que tiene como objetivo introducir el aire del ambiente hasta la sangre a través del pulmón, podemos empezar a hablar un poquito de COVID, ¿sí? COVID-19. Estos datos que tengo aquí los saqué de hoy a la mañana, de la página oficial, ¿sí? El 13 de octubre a las 8 de la mañana, donde hay hasta ahora 821 casos, 821.045, perdón, casos confirmados, de los que se tiene confirmación, y un porcentaje aproximadamente del 10%, ¿sí? De fallecidos, en donde bueno, vemos que la tasa de mortalidad no era del 3% como nos habían dicho al principio. ¿Sí? Esta enfermedad surgió el año pasado, ¿sí? Las siglas significan, bueno, COVID es de coronavirus, y D es de diciembre, y 19 del año en que surgió, ¿no? El COVID-19. Él surgió allá en Wuhan, en China. Sí, se cree que saltó de una especie a otra, ¿sí? Fuimos un huésped accidental y a partir de ahí empezamos a transmitirlo, ¿sí? El virus se modificó y empezó a atacar a los humanos. Se expandió rápidamente por toda Asia, por Europa, llegó aquí, hizo lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de virus hablamos de contagio, digamos, alta tasa de contagio, ¿sí? Entonces, sí se expandió, ¿sí? Pasó de ser endemia a ser pandemia, ¿sí? Y estos son los datos hasta el día de hoy, después de casi 11 meses, ¿sí? de que se generó. Ya tenemos aquí en México 821.045 casos confirmados, o sea, confirmados. Hay muchos, se supone que hay muchos que no son confirmados porque no siempre da síntomas, lo cual no quiere decir que uno no lo pueda tener y transmitir. Bueno, vamos a conocer un poco este virus, cómo funciona. Tiene un periodo de incubación. ¿Qué es la incubación? Bueno, es desde que el virus entró al cuerpo hasta que produce síntomas, ¿sí? En todo ese periodo, el virus va a empezar primero entra, se establece y empieza a generar copias de sí mismo, ¿sí? Es un virus intracelular, o sea, entra al cuerpo y más allá de que lo podamos encontrar en la saliva y en las gotitas de saliva que cuando tosemos o cuando respiramos, el virus entra a la célula, entra dentro de nuestro tejido, y es ahí donde se empieza a replicar, empieza a hacer muchas copias de sí mismo, utilizando nuestra maquinaria celular, digamos, y cuando ya tiene cierto número de copias, miles y miles de copias, ese virus rompe la célula y todas las copias salen e invaden otras, hacen lo mismo, rompen la célula, o sea, va destruyendo tejido, ¿sí? En pos de reproducirse. El periodo de incubación entonces es desde que el virus entró hasta que empezaron los primeros síntomas, y es en promedio de 5 hasta 14 días. ¿Sí? El promedio de aparición de síntomas de una persona infectada es de 6 días, 6 a 7 días, ¿sí? Es lo que más se ve, pero se puede extender a 14 días, ¿sí? El periodo de incubación. O sea, yo me puedo contagiar hoy y recién de aquí a 2 semanas completas empiezan los primeros síntomas, ¿sí? Después de la incubación viene el periodo clínico, que ahora vamos a ver cuáles son los síntomas específicos que da este virus, específicos e inespecíficos, porque también muchas enfermedades dan lo mismo. Y bueno, y el periodo de contagio viene, o sea, es variable, pero en promedio de 2 a 3 días antes de presentar los síntomas. Es decir, si yo tengo un periodo de incubación de 14 días, al día 13, antes de que aparezcan los síntomas, o al día 12, ya lo estoy transmitiendo al virus sin haber presentado síntomas, ¿sí? Lo cual es un problema porque obviamente no sabemos de quién cuidarnos, ¿sí? Y como medida en general, tenemos que cuidarnos de todas las personas. Por eso las medidas que se están estableciendo hoy por la OMS,
de aislamiento, de distancia social y demás, ¿sí? Entonces, el periodo de contagio empieza 2 o 3 días antes de presentar los síntomas. ¿Qué quiere decir? Yo estoy con un paciente, un familiar, supónganse, que empezó a toser, que empezó con síntomas, o sea, lo ideal sería que me empiece a cuidar, pero ya 2 o 3 días antes de empezar con los síntomas ya me lo estaba transmitiendo. Entonces, aún en la familia hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tomar las medidas necesarias. Después, la clínica, o sea, los síntomas suelen durar 5, o sea, una vez que empiezan los síntomas, que ahora vamos a ver cuáles son, suelen durar una semana y media, y después prácticamente ya se van los síntomas, ¿sí? Aún así se ha detectado el virus hasta 25 días después de que terminan los síntomas de una persona ya diagnosticada. Entonces, no es que la persona ya mejoró y ya no contagia, o sea, es muy relativo el periodo de contagio aquí también, entonces hay que tener mucho cuidado. Si hasta 20 a 21 días suele durar todos estos síntomas en los casos, digamos, que se ha extendido mucho. De estas personas que se contagian, que ahora vamos a ver cuáles son las formas de contagio, el 80% se recuperan sin complicaciones, ¿sí? De ese 80% aproximadamente se presupone que el 35% no padece síntomas en absoluto, es una enfermedad sintomática, o sea, no da síntomas. La enfermedad incuba, se contagia, se transmite, pero la persona nunca padeció nada, a lo mejor una leve tos o nada, ¿sí? El 80%, sin embargo, de los sintomáticos y asintomáticos se recuperan sin complicaciones, pero hay un 10%, perdón, hay un 10% que son los que desarrollan la enfermedad grave a la que todos le tenemos miedo, ¿no? Enfermedad con insuficiencia respiratoria, pacientes que terminan hospitalizados, pacientes que terminan con respirador, bueno, es el 10%, y de ese 10% aproximadamente, la mitad terminan en muerte, ¿sí? Digamos, entre el 60 y entre el 50 y el 60% terminan falleciendo, ¿sí? O sea que es una enfermedad, digamos, que la mayoría se recupera, solamente el problema aquí es que como el contagio, digamos, es tan explosivo, ¿sí? Como es muy contagioso este virus, y hay muchos grupos vulnerables, el problema aquí es que todos se enferman al mismo tiempo, ¿sí? Del 10%, todos terminan prácticamente en respirador, y en el sistema de salud no hay muchos respiradores. Entonces ese es el problema del COVID, ¿sí? Hay enfermedades que son más mortales que el COVID, ¿sí? Más peligrosas que el COVID. Pero el problema del COVID, básicamente para el sistema de salud, es que todos se enferman al mismo tiempo, ¿sí? Se ha visto en este tiempo personas enfermas en la calle, o sea, aquí en algunas partes, pero en otros países se ha visto bien esto, ¿sí? Hay personas que terminan muriendo ahí en la acera, ¿sí? Que no las atienden porque no hay lugar, terminan muriendo en la sala de espera. O sea, cuando estalla, digamos, el brote masivo, termina con saturación y colapso del sistema de salud, ¿sí? Más teniendo en cuenta que un respirador artificial vale mucho dinero, ¿sí? Y muchas personas lo pueden necesitar al mismo tiempo. Entonces, he ahí el problema del COVID, ¿sí? Bien, ¿cuándo acudir al médico? Si esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Perdón, Hoy en día hay muchos, sobre todo ahora que estamos en época de gripe, hay muchas personas que padecen síntomas respiratorios, síntomas de enfermedades respiratorias, ya sea una leve tos, una irritación de garganta, un episodio de fiebre, ¿sí? De febrícula leve, por ahí le duelen los músculos, le duelen un poco los huesos, ¿sí? Y hemos escuchado muchas veces en los medios de comunicación que cualquiera de estos síntomas hay que acudir. Bueno, el gobierno nacional propone que solamente hay que ir a los servicios de urgencia cuando se presentan dos o los tres, ¿no? Síntomas de arriba, ¿sí? Estos tres que marco de la línea media hacia arriba: dolor de cabeza, tos con estornudo y fiebre, ¿sí? Si se presentan dos de estos, hay que sumarle uno de los de abajo, ¿sí? Que puede ser irritación de garganta o dolor de garganta más bien, acompañado por tos o sin acompañamiento de tos. Inyección conjuntival, que es esto que vemos aquí, el ojo rojo, ¿sí? Que se ponen los ojos rojos, irritación ocular. Vemos
2 de los síntomas de arriba con algunos de los síntomas de abajo, perdón, como les decía, ¿sí? Secreción nasal y dolor articular, ¿sí? En los puntos que marcan ahí son las articulaciones principales donde suele afectar, ¿sí? Empieza con dolor articular, malestar, ¿sí? Dolor de garganta, puede haber o no alguno de estos síntomas. O sea, si tenemos solamente un dolor de cabeza no es para ir a un servicio de urgencia, lo mismo que si estornudamos o tosemos tampoco. O si tenemos fiebre, hoy en día no solo las enfermedades respiratorias dan fiebre, ¿sí? Por muchas razones. Uno deja de tomar agua y empieza a aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, para concurrir a un servicio de emergencia, el gobierno nacional estipuló esto, ¿no? Que hay que tener al menos 2 síntomas de los de arriba, ¿sí? Asociado a alguno de los de abajo. Obviamente se pueden tener todos, se puede tener simplemente los 3, ¿sí? Necesarios, pero bueno, ahí es el momento donde uno debe acudir, pero si es grupo de riesgo, ¿sí? Si es grupo de riesgo. Ahora, si no es grupo de riesgo, hay líneas telefónicas habilitadas, que la voy a mostrar aquí al final, en donde uno debe llamar y ahí lo asesoran si debe ir o si lo van a atender a casa, ¿sí? Ahora no se ve tanto este colapso que sí se vio hace unos meses, ¿sí? Hace unos meses a mí me tocó verlo. De hecho, digamos, casi colapso del sistema de salud. Digamos, había mucha gente, todos decían que tenían COVID, o todos habían estado en contacto con alguien, ¿sí? Pero bueno, la única manera de determinarlo aquí es a través de un examen específico, ¿sí? Bien. Las medidas preventivas, no solo para el COVID, sino para todas las enfermedades respiratorias, es un correcto lavado de manos. Se sabe que el virus se lleva como parte de lo que, digamos, del microambiente bacteriano que tenemos en las manos. En las manos tenemos bacterias que viven todo el tiempo con nosotros, ¿sí? Tenemos 2 tipos de microorganismos. Uno que están, los que están desde el momento de que nacemos, que se llama flora residentes, y son microorganismos que los adquirimos desde el momento de nacer hasta que fallecemos, los llevamos siempre con nosotros. Y viven en armonía con nosotros y de hecho nos protegen de otros microorganismos que podrían asentarse y no lo hacen porque están ellos, ¿sí? Esos microorganismos por lo general no son lesivos, a no ser que los metamos en una herida, por ejemplo, ¿sí? O sea, están en la superficie del cuerpo y mientras estén ahí no van a provocar enfermedad. Ahora hay otros que se llama flora transitoria, que es la que pasamos a llevar cada vez que tocamos algo, ¿sí? Sobre todo cuando nos tocamos la nariz, la boca, ¿sí? Por eso el contagio por la vía ocular, porque a través de las manos llevamos el virus o alguna bacteria, ¿sí? a nuestros ojos, y es una puerta de entrada, ¿sí? Entonces, se sugiere un correcto lavado de manos con jabón, ¿sí? que dure más de 20 segundos, ¿sí? Que no dure menos de 20 segundos, porque hay que hacer un lavado enérgico, sobre todo debajo de las uñas, ¿sí? Es la técnica que se debe hacer aquí. Obviamente no tocarse la cara, no tocarse los ojos, ¿sí? Tratar de, si estornudamos, tratar de hacer el estornudo de etiqueta, o la tos de etiqueta que vemos en la imagen del medio inferior, en donde es la forma para toser o para estornudar, ¿sí? Lo primero que hace uno cuando va a toser es ponerse la mano, ¿sí? Ya de costumbre en la boca, o sea, tratar de ponerse el puño ahí en la boca. Bueno, hay que agarrar una costumbre, digamos, hay que cambiar esa cultura y cambiarla, digamos, por este proceso, ¿no? De esta nueva forma de estornudar o toser. Los tapabocas también, o sea, es una medida que era muy controversial, primero decían que sí, después decían que no, o sea, digamos que todas las contradicciones que se han llevado a cabo en este tiempo es porque ha sido una enfermedad muy heterogénea, ha tenido una evolución no siempre igual, ¿sí? Y en todos los pacientes no hace lo mismo, y se han visto algunas cepas un poco más resistentes, o sea, dentro del coronavirus hay por ahí algunos que son más fuertes, otros que duran menos, o sea, entonces, a medida que va avanzando el tiempo y se van desarrollando nuevos métodos, lo vamos conociendo más, ¿sí? Y vamos tomando medidas específicas, pero estas son medidas generales, ¿sí? Distanciamiento social, lavado de manos, estornudo o tos de etiqueta, ¿sí? El uso de tapabocas, sobre todo el uso de tapabocas en ambientes cerrados, ¿sí? Como en el metro, como en ambientes donde hay mucha gente, o ambientes de salud, como en el que yo estoy ahora, por ejemplo.
se debe utilizar tapabocas, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro. De hecho, son dos los que son efectivos, ¿sí? Después la gran mayoría de los que venden no tienen mucha efectividad contra los virus, y ahora vamos a ver cuáles son. Hay que estar obviamente bien alimentado, bien hidratado, y acudir al médico en caso de que tengamos los síntomas que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? El virus se contagia a través de micropartículas, ¿sí? Los virus son partículas muy pequeñas, demasiado pequeñas. Por lo tanto, hay dos tipos de tapabocas que sirven, porque todo lo demás, digamos, tienen los poros del tapaboca o de la tela es demasiado grande para el virus, ¿sí? No obstante, eso retienen partículas grandes de saliva, ¿sí? El virus se transmite por saliva, por secreciones respiratorias, ¿sí? Y en el estornudo y en la tos pueden escapar varias partículas virales. ¿Sí? El virus, cuando entra al cuerpo, permanece en la vía respiratoria y de ahí infectamos a la persona, ¿sí? A través de la tos, del estornudo, o hablar muy de cerca, o tener un contacto estrecho, ¿sí? También la persona puede toser, la persona contagiada, y puede dejárselo o en su ambiente o en su ropa. Entonces, no existe contagio por contacto directo, sino que es porque nos pasamos a llevar los virus como parte de la flora transitoria y después nos tocamos los ojos, la boca, ¿sí? O lo pasamos a llevar, ¿sí? El virus es, a diferencia de otros virus respiratorios, que sí son muy, muy graves, como el sarampión, por ejemplo, es más pesado, es un virus más pesado, entonces no llega a más de 1,5 metros, ¿sí? Cuando lo tosemos, lo estornudamos o cuando hablamos. Entonces, como es un virus pesado, cae inmediatamente al ambiente. Por eso el distanciamiento social debe ser de 1,5 metros a 2 metros, ¿sí? En lo posible, de una persona a otra. Porque el virus no puede llegar más lejos que eso por su propio peso molecular. Obviamente la alimentación, la hidratación, todas estas medidas no solamente previenen coronavirus, previenen muchísimas otras enfermedades. Sí se ha visto a nivel mundial la disminución de otras enfermedades respiratorias a partir de estas medidas que tomamos para el coronavirus, ¿sí? Todas las enfermedades respiratorias se contagian de la misma manera, todas las enfermedades ingresan por vía aérea, por boca, por nariz o por conjuntivas, ¿sí? De los ojos. Entonces estas medidas ayudan a prevenir, por el momento son la manera más efectiva de evitar el contagio. En el mercado existen varios tipos de tapabocas, ¿sí? Tenemos el más efectivo, que es el N95, ¿sí? O el KN95, que es un poquitito inferior, pero también tiene la misma efectividad, que protege contra el 95% de los virus, ¿sí? Y los virus son las partículas más a transmitir por la vía aérea. Contra el 100% de la bacteria, una bacteria tiene muchísimas veces más tamaño que un virus, y el polvo es mucho más grande que una bacteria, entonces si protege contra el 95% de los virus, protege contra todo lo demás, ¿sí? Este es un poquito más caro, hay que asegurarse de que esté aprobado, ¿no? Por los organismos reguladores, y es el que más efectividad tiene. Estos, bueno, tampoco se deben usar mucho tiempo porque nosotros en nuestra vía respiratoria tenemos también parte de la flora normal, parte de la flora residente, sobre todo lo que es hasta la faringe, digamos que es nariz, boca y faringe, que es hasta donde tenemos la manzana de Adán, ¿sí? Por dentro está todo colonizado por bacterias, ¿sí? Para abajo ya es estéril, para abajo es donde no pueden entrar microorganismos, ¿sí? No lo hacen por el hecho del barrido que les comentaba, que los va sacando hacia arriba, ¿sí? El tema es que estas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo viven en armonía, ¿sí? Viven, digamos, se multiplican y mueren la misma cantidad, digamos. Entonces, el hecho de llevar un tapaboca puesto mucho tiempo lo que hace es generar un caldo de cultivo para gérmenes, o sea, mis mismas bacterias colonizan, se empiezan a proliferar ahí en el tapabocas, y aumentan en número, digamos, por un desequilibrio poblacional, las bacterias que antes no me hacían daño, ahora sí, ¿sí? Por cantidad, porque tiene que haber un equilibrio entre la pérdida de bacterias y la reproducción de bacterias, ¿sí? Sobre mi superficie. El hecho de llevar un tapaboca mucho tiempo puesto, quizás me evita el coronavirus, ¿sí? El COVID, pero también lo que va a hacer es generarme otras enfermedades, ¿sí? Porque se acumulan tantas bacterias que ya por el mismo peso el sistema de barrido no las puede eliminar y pasan hacia pulmón. O sea que tener un tapaboca mucho tiempo es un factor de riesgo para enfermedades respiratorias también. El uso
de toda la vida fue un día y descartarlo, ¿sí? Pero como ahora solamente lo vamos a usar cuando estemos en ambientes de salud o cuando estemos en ambientes cerrados, se puede llegar a extender siempre y cuando tengamos los cuidados. Lo podemos poner en una bolsita de plástico, ¿sí? No dejarlo en superficies, siempre retirarlo doblándolo hacia adelante, o sea, nunca tomándolo con las manos, ¿sí? La parte frontal, y siempre colocarlo bien, ¿sí? Que cubra mentón, boca y nariz. A la derecha del primero, o sea, a la derecha del N95, tenemos el cubrebocas quirúrgico, ¿sí? Este es el que se usa, el que se usó desde siempre en los centros hospitalarios, ¿sí? Para cualquier procedimiento o para evitar el contagio cuando atendemos pacientes con alguna enfermedad o que nosotros no le queremos pasar alguna bacteria a un paciente que no tiene defensas, ¿sí? Este también es bastante efectivo, ¿sí? Prácticamente casi igual que el N95, solamente la efectividad baja un poco en cuanto a los virus, ¿sí? Es menor del 95% lo que retiene los virus, pero eso ya es mucho, ¿sí? No necesita ser el 100%. Si fuera el 100% no respiraríamos, o sea, no podría filtrarse el aire. O sea, tiene que haber un pasaje de aire, ¿no? En la constitución del cubrebocas. Y después tenemos otro que se llama FP1, que es similar al N95 o al KN95, que tiene la misma constitución, tiene la misma textura, ¿sí? Y protege también con la misma eficacia que el cubrebocas quirúrgico, ¿sí? Ahora, después en la calle, en el mercado, nos encontramos otros tipos de tapabocas que no tienen eficacia realmente. Sí pueden llegar a prevenir grandes partículas de polvo, ¿sí? que queden pegadas, o sea, cuando uno estornude y demás, pero no tienen protección contra los virus, ¿sí? Pueden proteger contra el polvo, pueden proteger, digamos, algo contra las bacterias, pero prácticamente para el COVID no sirven, ¿sí? Están de moda, salen con dibujos, salen de tela, pero digamos que no es lo más adecuado. Los primeros 3 de arriba son los que se deberían usar, ¿sí? Los de abajo es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo y es un riesgo de acumular bacterias propias, ¿sí? Que pueden llegar a provocarnos infecciones respiratorias. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Sí se entiende? Cualquier duda, cualquier consulta que tengan. Vamos bien, profesor. De hecho, cuando termine el tema, vamos a invitar a los participantes a que escriban sus dudas. Ajá, bien. Bueno, seguimos entonces. Preguntas. Continuamos y al término vemos las preguntas. Bien, seguimos entonces. Ahora, otro tema importante aquí es la supervivencia del virus, ¿sí? Uno por ahí tiene esa tendencia de sanitizar las casas, de ponerse, o sea, desinfectar todo el tiempo, o superficies, ¿no? Y esto, todo lo del coronavirus ha llevado a una paranoia generalizada, ¿sí? Sí, es una enfermedad que hay que tener mucho cuidado, es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad que puede ser mortal, pero no lo es más que otras enfermedades, ¿sí? Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre gripe y resfrío, ¿sí? En porcentaje de muertes, en porcentaje de contagios, ¿sí? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver esta parte que es la supervivencia del virus. Bueno, los virus son microorganismos que necesitan de un tejido vivo para sobrevivir. No pueden sobrevivir mucho tiempo en el ambiente porque ya dijimos que utilizan nuestra célula para multiplicarse. Si no tienen nuestra célula, no se pueden replicar y se terminan inactivando por las condiciones del medio ambiente. Ahora hay virus que persisten cierto tiempo, ¿sí? En el ambiente, pueden persistir días, o algunas semanas, ¿sí? Pero en el caso del coronavirus, de los virus más comunes que se transmiten por secreciones respiratorias, se ha investigado, se ha estudiado, estos son datos de la OMS, en que en el cuerpo, porque justamente tiene la maquinaria para reproducirse, es que dura hasta 25 días, ¿sí? Desde que se adquiere hasta que causa la enfermedad, o no, o sea, puede no dar síntomas, pero una vez que lo adquirimos y entra a nuestro aparato respiratorio, puede vivir ahí hasta 25 días, después se inactiva, ¿sí? Pero no se inactiva el virus solo, sino que nuestro sistema inmune lo ataca. El tema aquí pasa por el siguiente punto. Todos los virus, ¿sí? O bacterias entran a nuestro cuerpo, y nosotros en nuestro cuerpo tenemos 2 sistemas de defensa en líneas generales. Por un lado tenemos mecanismos
que no discriminan, ¿sí?, entre varias cosas que entran, digamos, mecanismos inmunológicos que responden ante cualquier cosa extraña, ¿sí?, a modo general, no discriminan entre una y otra. Eso lo tenemos desde el momento de nacer, por ejemplo, el barrido mucociliar del aparato respiratorio, la piel íntegra también, ¿sí?, el ácido del estómago que también degrada bacterias, las lágrimas, la saliva, todo eso es defensa natural, digamos, que ante todos los microorganismos actúan de manera diferente. Y después tenemos otro tipo de defensa, que es la segunda línea de defensa, que son los anticuerpos, la producción de anticuerpos. Cuando un microorganismo entra a nuestro cuerpo y, digamos, franquea las barreras primarias, ¿sí?, se ponen en marcha el sistema inmune secundario, sería la respuesta secundaria que lo reconoce específicamente y actúa específicamente para ese agente que entró. El problema es que hay virus y bacterias muy, muy agresivas, ¿sí?, que antes de que se active la segunda línea de defensa ya nos produjeron la enfermedad letal, ¿sí? Son las enfermedades que hoy en día tienen vacunas, el sarampión, ¿sí?, la viruela en su momento, la meningitis, la hepatitis, ¿sí?, todas esas enfermedades, la influenza misma, todas esas enfermedades que se sabe que entran al cuerpo y no dan el tiempo para que se produzca la segunda línea de defensa, que estamos hablando de una semana aproximadamente, son las que tienen vacuna, porque obviamente hay que tratar de atraparlas antes, ¿sí?, de una semana, porque en una semana pueden hacer mucho daño, ¿sí?, son muy agresivos estos gérmenes. Entonces la idea de la vacunación es aislar el germen, sacarle su capacidad mala, digamos, y ponerlo en el cuerpo para que nuestro cuerpo genere defensas, ¿sí?, aunque el virus no es, digamos, lo modificamos, ¿no?, lo modificamos en laboratorio, lo ponemos en una vacuna, introducimos la vacuna al cuerpo, y nuestro cuerpo en una semana ya produce defensas, ¿sí? El virus no va a causar enfermedad, obviamente, porque está inactivado. Entonces la idea es que cuando llega el virus salvaje, ya tengamos la defensa formada, ¿sí? Esa es la idea de la vacunación. Ahora, como en el COVID no hay vacunación todavía, es que pasa lo que pasa, ¿sí? En caso de contar con una vacuna efectiva, nosotros nos vamos a vacunar, vamos a tener las defensas como para que cuando el virus entre, ya esté la barrera secundaria preparada, digamos. Si no lo atajó la barrera primaria, lo vamos a agarrar con la barrera secundaria, que ya va a estar formada, ¿sí? El virus no va a tener tiempo para reproducirse. Entonces, en el cuerpo dura hasta 25 días. Aquí cuando ya se desarrolló la respuesta secundaria, si el paciente todavía sigue, digamos, capaz de montar una respuesta secundaria, se elimina, ¿sí?, el virus. En las superficies de plástico y acero se ha comprobado que el virus puede sobrevivir hasta 72 horas, ¿sí?, en este ambiente. Por lo tanto, personas que han estado en contacto con ambientes que ya ha pasado más de 3, 4 días, ya no tiene sentido la sanitización, más allá de que sí se debería hacer por una cuestión de disminuir el riesgo de otros gérmenes también. En superficies de cobre dura apenas 4 horas y en superficies de papel o cartón dura de 1 a 2 horas, o sea, no dura mucho en el ambiente el virus, ¿sí? Y puede que nos complique mucho la vida con alguna patología respiratoria grave, pero es un virus realmente vulnerable, o sea, es muy vulnerable este virus. Con el jabón directamente el jabón común de manos, de tocador, prácticamente lo disolvemos, ¿sí? El tema es cuando entró al cuerpo. Sí, cuando entró al cuerpo. Había una pregunta que se hacía, ¿no?, una pregunta por ahí desde el no conocimiento de la gente, que no tiene por qué saber estas cosas, ¿no? Y se ponen por ahí a hacer deducciones de que, ¿por qué si el virus se inactiva con el jabón, por qué no damos jabón, ¿no? Porque, bueno, resulta que el virus entra dentro de la célula, o sea, para sacarlo de ahí tendríamos que matar a la célula, ¿no? O sea, no es que sí, podemos llegar a sanitizarnos nosotros, pero no, más allá de la reacción química que nos va a dar, que también es tóxica, no lo vamos a eliminar porque está dentro de la célula, o sea, hay que sacarlo de ahí primero. Entonces, lo que hay que hacer aquí es evitar que el virus llegue a entrar al cuerpo, ¿sí? Ese es el punto, esa es la premisa que debemos seguir, ¿sí? El virus fuera del cuerpo es muy vulnerable, ¿sí? Una vez que entró dentro, ya es otro tema, ya depende de la evolución, de la respuesta inmune más que algún otro químico que pueda llegar a existir. Si bien hay fármacos que por ahí aumentan la eficacia de nuestras defensas, no hay ninguno que lo destruya directamente.
Perdón, volviendo a esta, le quería explicar aquí un punto. También había una pregunta que decía, ¿por qué si el virus está en la saliva nos meten el hisopo hasta allá, hasta el centro? ¿No? Porque el hisopado es la recolección de muestras desde la parte de la faringe posterior, o sea, y de la nasofaringe, que es la parte que está como de la nariz al fondo, digamos, de la vía respiratoria, pero hacia arriba, ¿no? Y en la parte de la boca y de la nariz hacia atrás, la parte respiratoria donde dobla el aire para ya ingresar a la vía inferior. Bueno, el tema es el siguiente, ya lo dijimos, ¿no? El virus puede estar en la saliva o puede que no, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer para detectarlo es tomar muestra de saliva, pero si yo solamente tomo una muestra de saliva y el virus está dentro de las células, no lo voy a detectar. Entonces, lo que se hace aquí con este hisopo largo es raspar un poquito el tejido de la vía aérea, donde puede llegar a estar el virus, y analizar esas células a ver si está dentro, ¿sí? Es necesario el hisopado, ¿sí? No solo con una muestra de saliva, porque como les digo, el virus es intracelular. Puede estar en la saliva, pero es intracelular. Entonces hay que recoger saliva y células, ¿sí? Esto se lleva a un laboratorio, tarda aproximadamente, bueno, depende de cómo estén los servicios, ¿no? Por ahí tardan, porque tiene muchas muestras. Se está haciendo un esfuerzo enorme para detectar casos positivos y cortarles la cadena epidemiológica, ¿no? Pero aún así hay muchos casos que no presentan síntomas. Entonces, tarda aproximadamente 2, 3, 4 días, una semana, dependiendo la cantidad de demanda que tengan de muestras. Así que, bien, pasamos ahora a hacer algunas comparaciones con otras enfermedades respiratorias. Hasta aquí lo que vimos son generalidades del COVID, o sea, pero más que nada de todas las enfermedades respiratorias, ¿sí? Si bien no todas son intracelulares, no todas son causadas por virus, pero el mecanismo de ingreso es el mismo, ¿sí? Por vía respiratoria, por boca, por nariz, por conjuntiva ocular, ¿sí? Y todos quieren llegar a pulmón, ¿sí? Todos quieren vencer estos mecanismos de defensas de barrido, ¿sí? Pero una vez que lo logran y llegan al tejido pulmonar es donde viene la infección pulmonar o neumonía, ¿sí? Hay una comparación clínica y epidemiológica con respecto a la gripe y el resfriado y el COVID, ¿sí? O sea, son las tres entidades que te suelen dar lo mismo, ¿sí? El influenza, digamos que también es un tipo de gripe más grave, pero si vemos la imagen de la derecha, de su derecha, vamos a ver que la gripe en la temporada del 2019, ¿sí? En el mundo causó 1 billón de infectados, o sea, eso es muchísimo, ¿sí? Mucha población. Las muertes por gripe fueron de 40.000, o sea, esto es un censo que se hace, ¿no? del Instituto Epidemiológico, de la OMS, ¿no? De la OMS. Aproximadamente 40.000 muertes causó, fíjense que de 1 billón causó 40.000 muertes, ¿sí? Y hay muchos tipos de virus que producen gripe, ¿sí? Por eso también es mucho más, digamos, la cantidad de contagios y demás. Con el coronavirus, con el COVID-19, llevamos casi un año, y estos son datos relativamente actuales, ¿sí? de hace menos de un mes, en donde ya hay ya en el mismo periodo, digamos, en el mismo periodo que se contempló esto de la gripe, hubieron 81.322 casos con una tasa de muerte con 2.770 casos, ¿sí? Que es una tasa de muerte más baja, ¿sí? Por el tiempo, digamos, estipulado epidemiológicamente, y el único virus que lo transmite es el SARS-CoV-2. O sea, hay un solo ente que te puede dar esta enfermedad y hay muchos entes que te pueden dar la gripe, el síndrome de la gripe, ¿sí? Porque la gripe es un conjunto de signos y síntomas causados por un virus, o sea, por varios virus en este caso. El coronavirus el COVID-19 es una enfermedad causada por un solo agente, mientras que la gripe es una enfermedad, un síndrome causado por varios, ¿sí? Entonces, si vamos a términos epidemiológicos, la gripe sería mucho más grave que el COVID. El tema es que la gripe no te satura un sistema de salud, ¿sí? No es que todos evolucionan rápido a muerte, simplemente se van dando casos de muertes esporádicos, ¿sí? Por complicaciones, ¿sí? No es como el COVID, que tiene esta alta tasa de gravedad, ¿sí? Y hay diferencias en cuanto a la gripe y el resfriado. Por ejemplo, la gripe tiene un periodo de incubación relativamente menor que el resfrío, ¿sí? ¿Qué es la gripe y qué es el resfrío? Son dos enfermedades respiratorias de la vía aérea, ¿sí? Entran, al igual que el COVID, ya sea por nariz, por boca, por conjuntivas, ¿sí?
Y la gripe suele dar fiebre con dolor de cabeza, es similar al COVID, ¿sí? En este aspecto. También da dolores musculares y también da tos, ¿sí? Y la sensación de cansancio, ¿sí? Una sensación de malestar general, porque la fiebre lo que hace en nuestro cuerpo es quitarnos las reservas de energía. Nuestro cuerpo trabaja más rápido, aunque estemos en reposo, y nos vamos consumiendo el agua, vamos consumiendo la energía de nuestro cuerpo, y es por eso que sentimos el cansancio, ¿sí? Los dolores musculares y la tos también es por irritación local, ¿sí? por la fiebre. Y el dolor de cabeza también se relaciona a la fiebre, ¿sí? Entonces, la gripe es un síndrome febril que da fiebre, dolor de cabeza, tos, puede o no dar dolor muscular, ¿sí? Y una sensación de cansancio general, ¿cierto? Pero el tema es que aquí la gripe no te dura más de una semana, ¿sí? Una semana, aproximadamente de 5 a 7 días, puede llegar a durar un síndrome gripal en promedio. El resfriado es mucho más leve y por lo general no cursa con fiebre, ¿sí? Da irritación ocular, o sea, los ojos se nos empiezan a poner rojos, ¿sí? Suele dar congestión nasal, a diferencia de la gripe, que por lo general no da congestión nasal, o sea, es que se te tape la nariz, ¿no? Y no se perciban los olores. Y abundante secreción nasal, ¿sí? La gripe y el resfrío se diferencian por la secreción nasal abundante, básicamente, ¿sí? Y porque el resfriado es raro que te dé fiebre, ¿sí? Te da prácticamente síntomas de la cabeza, ¿sí? Sea de la vía aérea superior. No da nada en la garganta, simplemente es nasal, digamos, es nariz, con secreción, con congestión y con irritación ocular, ¿sí? Mientras que la gripe ya es un poquito más general, ya se va el cuerpo, ya te da dolor articular, ya te da tos, ya te da fiebre. Esa es la diferencia entre un resfrío y una gripe. También son virus, ambos son virus, ¿sí? El resfriado suele durar de 2 a 3 días, 4 días como mucho, y ya las defensas empiezan a barrerlo, o se empieza a autolimitar el virus. La gripe, por otro lado, puede durar más, es de 5 a 7 días lo que dura. Y a diferencia del COVID, que dijimos que puede durar hasta 5 o 6 días, hasta 20 días, ¿sí? Los síntomas, o sea, duran mucho tiempo. Un cuadro comparativo entre 3 entidades, COVID-19, gripe e influenza. Sí, el influenza es una forma de gripe grave, digamos, que es para la que hay vacuna. De hecho, ahora estamos en temporada de influenza y uno dice, ¿no? Que, bueno, me puse la vacuna de la gripe y me engripé igual, ¿no? Me dio la gripa igual. Y esto sí es verdad. ¿Por qué? Porque hay muchos virus que producen gripe. ¿Sí? Como yo les comentaba, hay cientos de virus que te pueden dar gripe. ¿Sí? Dentro de la familia del virus de la gripe hay varios tipos, ¿sí? Y como la segunda línea de defensa solamente reconoce un tipo específico, va a atacar a ese tipo, pero si viene otro tipo, ya tendría que producir una respuesta para ese otro tipo, y si viene otro, lo mismo. Lo que se quiere lograr con la vacunación para la gripe e influenza es atacar las formas más graves, ¿sí? Hay vacunas que vienen con 17 tipos, 18 tipos, cada vez se le van agregando más, que son las formas más graves. O sea, no se quiere prevenir la gripe, porque sería imposible prevenir la gripe, el síndrome gripal, porque hay muchos tipos de virus que te van a dar el síndrome gripal, pero sí se quiere prevenir las formas más graves. Entonces esto de que no me voy a vacunar porque me dio igual la gripe, bueno, te podría haber dado la que te iba a matar. Entonces la vacunación siempre debe apoyarse, la vacunación siempre debe fomentarse, ¿sí? Nunca hay que dejar de vacunarse. Aunque digamos, no, pero me dio la gripe. No, o sea, hay que vacunarse, porque se trata de evitar las formas más graves, ¿sí? Aquí vemos la simbología, ¿no? El círculo azul es siempre, el círculo que le sigue es algunas veces, y el círculo pequeño, más pálido, con menos colores, rara vez, ¿sí? A la vez, aquí en la gráfica tenemos en forma vertical, al lado de la tabla, los síntomas, ¿sí? Y debajo del nombre de la enfermedad tenemos progresivo, progresivo o súbito. Bueno, el influenza, empezamos por el influenza, que es del extremo derecho. La fiebre da siempre y de manera súbita, ¿sí? Sube de golpe, o sea, no es que te sentías un poquito mal o tuviste un poquito de temperatura, no, te sube de golpe, ¿sí? Es la característica de la influenza, que es, recordemos, un tipo de gripe grave, ¿sí? Que progresa a alguna neumonía, digamos, que puede llegar a terminar con la vida de la persona. La fatiga, en cuanto a la influenza, bueno, vamos haciendo la comparación. En el influenza es súbito y en el COVID-19 no es súbito, pero es progresivo, pero siempre están,
¿no? Siempre están. O sea, recordemos que el punto azul grande, el círculo azul grande, es siempre, ¿sí? La fiebre entonces está presente en el COVID y en el influenza siempre. La diferencia entre esas dos es que en el influenza aparece súbitamente y en el COVID ayer tenía 37,9, hoy tengo 38, mañana voy a tener 41. Ese es el punto, ¿sí? Y la gripe es progresiva, ¿sí? Y puede llegar a estar o no, no siempre. O sea, es el tema de la fiebre en la gripe rara vez. O sea, hablamos de fiebre más de 37,9 para arriba. O sea, 38 para arriba ya es fiebre. La temperatura normal llega hasta 37,2. Si tenemos 37,7, estamos hablando de febrícula, que todavía no es fiebre, ¿sí? Es como un principio, digamos, de fiebre, pero no es fiebre, ¿sí? Durante el día incluso nos puede dar febrícula por la actividad física, o sea, son variaciones de temperatura que tenemos en el día. Pero ya cuando pasa a 38, ya es fiebre, ¿sí? La gripe puede llegar a 37,8, 37,9, ¿sí? Que son febrículas, es debajo del 38 hasta el 37,2. La temperatura normal es de 36 a 37,2. La fatiga en el influenza siempre, o sea, es un síndrome que prácticamente consume a la persona. La influenza es súbito, lo tira uno a la cama y lo deja ahí, digamos, cuesta reponerse, ¿sí? Y en cambio, en el COVID y en la gripe, algunas veces suele estar la fatiga asociada, porque como es progresivo, la persona alcanza a comer, alcanza a hidratarse un poco, ¿sí? En cambio, en el influenza es tan súbito que nos depresiona las defensas, las reservas, y nos tira, ¿no?, a la cama, digamos. La tos suele estar presente, bueno, en la gripe a veces, ¿sí?, a veces, pero en el influenza y en el COVID siempre, ¿sí? Siempre está presente la tos. O sea, es un síntoma que si no te dio de entrada, a la larga del proceso te va a dar, ¿sí? Los estornudos suelen estar presentes en la gripe, ¿sí? En la gripe prácticamente. Hay que diferenciar entre estornudo y tos, porque uno por ahí lo ve toser y dice, no, ya lo relaciona con algo al COVID o a la gripe, no. El estornudo es un signo típico de la gripe, ¿sí? El estornudar, ¿sí? En cambio, en la influenza y en el COVID-19 prácticamente no existe, ¿sí?, el estornudo. Lo que sí existe es la irritación de la vía aérea que podemos llegar a causar nosotros, ¿sí? Al limpiarnos la nariz, al sonarnos mucho la nariz, digamos, podemos llegar a ocasionar un estornudo, pero no así espontáneamente como lo hace la gripe. Los dolores articulares, musculares, en la influenza y en la gripe siempre están. A veces suele estar en el COVID. El COVID se caracteriza prácticamente más por la fiebre y la tos, ¿sí? Pueden haber dolores musculares también, ¿sí?, pero son más característicos de la gripe y de la influenza. La congestión nasal o el exceso de mucosidad está presente en el influenza y en la gripe, ¿sí?, algunas veces en el COVID, sobre todo en etapas ya avanzadas de pacientes que se han descompensado, empiezan a escupir flema, ¿sí?, mucha flema. La congestión nasal en el COVID prácticamente es raro, mientras que en la gripe es prácticamente congestión nasal, estornudo, ¿sí?, y dolores musculares, ¿sí?, y dolor de garganta también. Y en el influenza no hay tanta congestión nasal, lo mismo que el dolor de garganta es de la gripe prácticamente, puede estar en COVID, puede estar en influenza también, pero en la gripe es típico, ¿sí? En la gripe vemos estornudo, dolores musculares, congestión nasal y dolor de garganta, prácticamente es gripe, ¿sí? O sea, es un diagnóstico diferencial que se hace, ¿no?, que en la mayoría de las veces. No es exacto, pero en la mayoría de las veces se presenta así. Ahora, la gripe no da diarrea, ¿sí?, a diferencia de la influenza y el COVID. El 25% de los pacientes de COVID, aparte de presentar los síntomas típicos, algunos de los síntomas típicos, como dolor de cabeza, secreción nasal, enrojecimiento de los ojos, dolor articular, ¿sí?, todos los que vimos, cursan con diarrea. Sí, de hecho, hay algunos pacientes que es el único síntoma que aparece, ¿sí?, diarreas, porque es un virus que tiene tropismo, o sea, tiene cierta preferencia por el tubo gastrointestinal, ¿sí?, puede llegar a provocar diarrea, o por los mediadores que se producen para combatirlo puede llegar a haber diarrea, ¿sí? En el influenza también, ¿sí? Y el dolor de cabeza, bueno, este síntoma es muy común a muchas cosas. Si lo tomamos solo no podemos decir que tiene algo, tenemos que ver el contexto. En el contexto de una enfermedad respiratoria, la influenza es el que más te lo va a dar por una cuestión de que, fíjense todos los puntos azules grandes que tiene, ¿sí? Hay muchas cosas que te da de manera súbita,
¿sí? Entonces, obviamente esos cambios repentinos en el cuerpo producen dolor de cabeza. ¿Sí? En el COVID también, pero es progresivo. Recuerden que toda la fila esta del COVID es progresivo, no es que aparece de la noche a la mañana. En la gripe también es progresivo, pero en la influenza es súbito, o sea, esto es súbito. Todos los síntomas aparecen juntos y aparecen rápido, ¿sí? De la noche a la mañana. Y dificultad para respirar no te lo da la influenza, no te lo da la gripe, el único que te lo da es el COVID. Entonces es ahí donde se hace el diagnóstico. Viene el paciente, tiene fiebre, tiene tos, tiene alguno de los síntomas que vimos y le cuesta respirar, bueno, prácticamente se establece un diagnóstico clínico para confirmar, pero ya el paciente se lo interna ya la dificultad respiratoria es para hospitalizar. ¿Sí? Sea por el motivo que sea, la dificultad respiratoria es para hospitalizar. Bueno, estas son algunas comparaciones entre las tres enfermedades, entre las tres entidades que suelen dar virus diferentes, pero que atacan el sistema respiratorio. Así que bien, eso ha sido todo. Ahora me quedo para las preguntas. Muchas gracias desde ya. Estos números que vemos ahí es la información, ¿sí? Aquí uno puede pedir información, el 0800 044 800 o el 55 56 58 11 11, son los números de la Secretaría de Salud, donde les pueden dar información referida al COVID, ¿sí? Donde pueden llegar a llamar en caso de que tengan síntomas. Recuerden que hoy se sugiere que se llamen, no que se concurra a centros de salud, por el hecho de que hay que evitar el confinamiento de personas, más aún si tienen síntomas respiratorios. Entonces lo que se está tratando de hacer ahora es que llamen por teléfono y un asesor les dice, bueno, les empieza a preguntar y les dice, bueno, si tienen que venir o no al centro asistencial. La fuente de toda esta información es de la OMS, ¿sí? El Centro de Prevención de Enfermedades, ¿sí? Que es el que mantiene variables epidemiológicas y demás. Al día de hoy en México existen 821.045, como les decía, casos, ¿sí? 821.045 casos confirmados, pero se presume que hay mucho más de casos no confirmados, porque las enfermedades respiratorias pueden ser sintomáticas o pueden ser asintomáticas, ¿sí? El hecho de que uno sea asintomático no quiere decir que no lo pueda transmitir al virus. A lo mejor tiene buena inmunidad, ¿sí? Y el virus no logra establecer una relación patológica, una enfermedad en su cuerpo, pero sí lo va a llevar en la vía aérea y lo va a transmitir, ¿sí? Va a ser más difícil porque no tose, ni estornuda, ni nada, pero aún así lo puede transmitir en un contacto estrecho, ¿sí? Así que, bien, ahí me quedo para las preguntas. Muchísimas gracias al doctor Daniel Alejandro Reynoso. Excelente explicación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos algunas. Por ejemplo, nos preguntan si la diarrea es un síntoma de COVID. Me parece que ya no los compartió, pero si quiere contestarle. Sí. Se cree, o se ha estudiado, que el virus del coronavirus es muy parecido a una familia que se llama adenovirus, que es el responsable de las diarreas infantiles, ¿sí? Se cree que tiene cierta similitud, de hecho, por el modo en que entra, ¿sí? El modo en que entra el cuerpo. Todas las células de nuestro cuerpo, o sea, todos los ladrillos que nos forman en nuestro cuerpo, por así decirlo, metafóricamente, tienen cerraduras, ¿sí? O sea, las enfermedades del hígado, por ejemplo, afectan al hígado, como la hepatitis tiene la llave para entrar al hígado. No puede entrar a la vía respiratoria porque la vía respiratoria tiene otro tipo de cerradura, digamos, más o menos es así el mecanismo, ¿sí? Entonces, el COVID tiene la llave para entrar al sistema respiratorio y tendría una similitud su llave con la cerradura de las células intestinales, lo cual puede llegar a ser reacción cruzada, ¿sí? Para que el virus llegue al intestino, tiene que irse por sangre o por saliva, pero tiene que sortear la barrera del ácido gástrico, o sea que estamos hablando de algo raro, ¿sí? Pero puede llegar a pasar. Sí es un síntoma de COVID, pero hay muchas patologías, sobre todo las infecciosas por bacterias, ¿sí? Gastroenteritis y demás, por el agua, por alimentos, por las manos también, que pueden dar una diarrea sin síntomas respiratorios. El 25% es digamos, del 100% de los confirmados, un 25% aproximadamente suele tener un cólico o alguna diarrea, ¿sí? Muy bien. Nos comparte
Ruiz Martínez dice, yo solo tuve un síntoma de dolor de cabeza y dolor de cuerpo y articulaciones, y nos dice que salió positivo. No es una pregunta, solamente es un Sí, comentario. es un comentario. Ahí volvemos a lo que dijimos de los síntomas, ¿sí? Él tuvo dolor de cabeza, dolor articular y ¿qué más? Perdón. Y dolor en el cuerpo. Dolor en el cuerpo y dolor de cabeza, ¿sí? Y seguro que en algún momento habrá tenido fiebre o algún síntoma de esto más leve. De todas maneras, esto es lo que establece la Secretaría de Salud o el Ministerio de Salud. Dolor de cabeza, tos o estornudo y fiebre son los 3 síntomas principales, ¿sí? 2 de ellos más uno de los de abajo, sea los ojos, inyección conjuntival, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción nasal, o sea, pero tienen que haber siempre 2 de los de arriba y uno de los de abajo. Ahora, eso no quita que yo pueda tener dolor de cabeza, no tenga nada más y tenga COVID, porque dijimos que el COVID es asintomático a veces, y hay veces que solamente da un síntoma o da todos, pero en forma leve. O sea que no estamos hablando de una ciencia exacta aquí, o sea, no es que haya que tener dolor de cabeza, tos, para ya decir tengo COVID o fiebre, ¿no? O sea, quizá no tengo nada y tengo el COVID igual, o sea, y me entero porque me hago un test por acercamiento a un paciente. Pero sí, o sea, lo que le pasó a esta persona, sí es probable, sí, de hecho, hay más pacientes asintomáticos que sintomáticos, se supone. Okay, muy bien. Montserrat Arroyo nos pregunta, si se porta cubrebocas que no son efectivos como los de tela, pero se porta una careta, ¿reduce el riesgo o es el mismo riesgo? Bien, muy buena pregunta, de hecho me olvidé de mencionar lo de las caretas. La careta sí protege mucho, sí protege bastante, digamos, digamos la exposición directa ante la tos y el estornudo, pero tengan en cuenta, supónganse, si yo me pongo una careta sola, el aire puede entrar por abajo, el aire hace muchas corrientes y muchos arremolinamientos, digamos, en el ambiente. Entonces, digamos, el aire en el cielo sigue un flujo laminar que no choca con nada, pero abajo en la ciudad el aire está todo el tiempo remolinándose. No estoy hablando de viento, sino que estoy hablando de la circulación del aire, ¿sí? Y hay partículas, si bien el COVID es pesado, el COVID, hay micropartículas que pueden llegar a ascender desde abajo, desde el suelo o desde corrientes de aires inferiores hacia arriba y poder contagiarnos. Ahora, la careta protege frontalmente, ¿sí? Pero si a la careta le sumamos un tapabocas, ya sería una protección al 100%. Ahora, si ese tapabocas es de mala calidad, y es mejor que nada. O sea, sí te va a proteger por el hecho de tener la careta. Pero realmente los tapabocas de mala calidad pueden llegar a generarte más problemas respiratorios por las mismas secreciones mías normales que por el COVID. ¿Por qué? Porque los poros del tapaboca normal son muy grandes, son demasiado grandes. O sea, por esa puerta, digamos, podrían pasar cientos de virus. ¿Entiende? Entonces, aún con el tapabocas N95 pueden llegar a pasar algunas partículas. Sí, es mucho menos eso, 5%. ¿Sí? Pero los tapabocas estos que uno compra de tela, de estos acolchonados y demás, realmente no tienen efectividad. Sí te pueden llegar a cubrir si alguien te tose o te estornuda o alguna secreción, o bien cuando uno por ahí tiene la costumbre de tocarse la cara, uno no se da cuenta. Yo el otro día, por ejemplo, iba en el metro y me puse a prestar atención, ¿no? Y mucha gente se agarraba, ¿no? de las barandales y se tocaba el oído, se tocaba los ojos, se rascaba el cuello, o sea, puede llegar a servir el tapabocas, lo mismo que el uso de guantes, ¿no? Que también se había estipulado en un momento, ahora se dice que no es necesario, simplemente un lavado de manos, ¿sí? Pero sí, de que te va a proteger, te va a proteger. O sea, el uso de careta ya aumenta, digamos, la probabilidad de que el cubrebocas no efectivo sea efectivo, pero hasta cierto punto, digamos. Yo no lo recomendaría. Digo, si me compré una careta, es porque realmente me preocupa el COVID. Entonces, haría un esfuerzo por comprarme un tapabocas un poquito mejor. No salen caros, los quirúrgicos de hecho están a 10 pesos, a 7 pesos en algunos lados. ¿Sí? Hay que asegurarse de que estén certificados. Muy bien, también nos preguntan que si el uso prolongado del cubrebocas en una persona asmática
provoca algún padecimiento o representa alguna afección. Sí, realmente sí tiene que ver, porque el asma es un, digamos, sí y no. O sea, digamos, aquí hay una respuesta medio ambigua que les voy a dar. El asma es una patología que es una hiperactividad de la vía aérea. O sea, ¿qué pasa? De repente viene algún estímulo del ambiente, ¿sí? Un irritante mayormente, y me provoca una irritación de la vía aérea, que los bronquios se cierran, ¿sí? Automáticamente se cierran, como yo les mostraba en la imagen de aquí. Ven que aquí en la derecha, en la imagen de la izquierda, del lado derecho, perdón, puede ser tranquilamente un paciente asmático, que se le cerró la vía aérea y se le llenó de secreciones. Ahora, ¿qué es lo que desencadena eso? Puede ser mayormente estímulos del ambiente. Si yo me pongo un tapabocas, obviamente estoy evitando los irritantes del ambiente, pero a su vez puedo generar irritantes de la exhalación mía, o sea, dióxido de carbono sobre todo. Cuando yo inhalo el oxígeno, mis células son como una fábrica que lo utilizan a ese oxígeno, producen energía y envían desechos, como el dióxido de carbono, hacia el pulmón para que los elimine hacia afuera. Todas esas partículas y bacterias que hay normalmente en mi vía aérea pueden quedar retenidas mucho tiempo, o sea que la respuesta aquí sería, puede llegar a prevenirlo siempre y cuando lo recambien, ¿sí? Que se cambie frecuentemente el tapabocas. El uso de tapabocas por tiempo prolongado, por más que sea, con más razón si es N95, ¿sí? Que te va a retener mucho más las partículas tuyas ahí, cuando van saliendo, se asocia a asma, enfermedades, o sea, puede empeorarlo y puede exacerbar una crisis asmática, ¿sí? Y no solo eso, te puede dar una neumonía por tus propias bacterias acumuladas ahí, ¿sí? Ok, muy bien. Tenemos muchas preguntas y poquito tiempo. Vamos a tratar de contestarlas todas. Vanessa Ronquet nos pregunta, ¿cuánto deja de ser contagiosa una persona? Sí, esto también es muy relativo, o sea, hay test, hay pruebas, ¿sí? Están las pruebas rápidas de COVID y está bueno, el hisopado y el PCR que se le llama. Esas son las pruebas que tenemos en la actualidad disponibles, ¿sí? Por un lado, el PCR es la prueba más específica, es lo único que te confirma. ¿Cuándo empieza a salir positivo esta prueba? Bueno, volvamos aquí a la imagen, aquí en el recuadro inferior derecho, vemos que incuba de 5 a 14 días, o sea, es el periodo desde que yo me lo pesqué, digamos, al virus, hasta que empiezo con los síntomas. 3 días antes de empezar con los síntomas ya lo estoy contagiando, y se presume, o sea, se ha visto en realidad, que es muy variable el tiempo. Algunas personas, hasta después de que le pasan todos los síntomas, puede seguir una semana más contagiando. Hay personas que la clínica, o sea, todos los síntomas le duran hasta 20, 21 días, ¿sí? Pero no más de 25 días, porque es cuando ya tenemos respuesta inmune. En ese momento, o el virus nos provocó una enfermedad letal, o ya lo erradicamos, ¿sí? O sea, el periodo es desde que empecé, como máximo, hasta 25 días. Aún así, han salido pruebas negativas a los 15 días, a los 10 días, ¿sí? Se le van haciendo test a los pacientes, ¿sí? Por esta variabilidad que hay del tiempo de contagio, o sea, no se sabe cuánto tiempo va a contagiar una persona. Entonces, como es un promedio como máximo hasta 25 días, de los 25 días para adelante ya no contagias, porque ya tus defensas se desarrollaron, o el virus te terminó matando, por así decirlo, o te terminaste curando, ¿sí? Pero, como es tan variable este tiempo, no siempre son 25 días, hay que devolverlo rápido a la sociedad, al paciente, hay que meterlo de nuevo a su núcleo familiar. Entonces se empiezan a hacer pruebas mientras el paciente está internado. El paciente le vinieron los síntomas, lo hospitalizamos, y a la semana ya le empezamos a hacer pruebas, porque vemos que es de 5 a 6 días después de la clínica, ¿sí? Le empezamos a hacer pruebas de anticuerpos, que son las pruebas rápidas, ¿sí? Que detectan dos tipos de anticuerpos. Hay uno que se llama IgG, ¿sí? Y hay uno que se llama IgM. Son dos anticuerpos que yo me saco sangre, los analizo y veo si tengo anticuerpos IgM o IgG. Si sale IgM es porque la enfermedad está activa, porque el IgM es el primero en aparecer, ¿sí? Después de una semana, el IgM es reemplazado por el IgG. O sea, ¿de qué estoy hablando? De anticuerpos, de defensas contra el virus. Sí, hay dos tipos. El IgM es el primero, que dura aproximadamente una semana, 7 días. Después de 7 días,
el IgM es reemplazado por IgG. Entonces, si yo me hago una prueba y me sale IgM, es porque tengo la enfermedad activa. Si yo me hago una prueba y me sale IgG, es porque la tuve, ¿sí? Es porque ya pasó el tiempo de la enfermedad aguda y es porque ahora tengo anticuerpos. Ahora, ¿cómo saber si de ahí en más lo contagio? Por el hisopado, ¿sí? Yo tengo anticuerpo IgG, está bien, lo tuve, ya pasó la enfermedad, pero no sé si todavía soy contagioso o no. Entonces se hace el hisopado, a ese hisopado se lo lleva al laboratorio, se hace un estudio que se llama PCR, y ese estudio de PCR es el que dice sí o no. Si eres IgG, pero todavía lo tienes, contagiando, o bien eres IgG y ya no te queda resto de virus en el cuerpo. O sea, para responder a la pregunta así en resumen, es muy variable el periodo, puede ser de 5 a 6 días después de que pasaron los síntomas, hasta 20 a 21 días, ¿sí?, que dura el periodo de contagio. Excelente. Voy a omitir algunas preguntas que se refieren a lo mismo que dijimos compartir. Por ejemplo, nos preguntan en otro tema, ¿qué significa cuando en un examen PCR sale negativo, pero en anticuerpos o sangre sale positivo? Justamente significa que ya no soy portador del virus, sino que quedó la cicatriz inmunológica en mi cuerpo. Es decir, entra el virus, la barrera primaria no lo puede detener, empiezo a producir yo defensas secundarias que son específicas para ese virus. Estas defensas terminan con el virus, pero una vez que terminan quedan en la sangre, si el cuerpo ya queda preparado con las armas listas por si llega a volver a venir. Entonces, si yo me hago un estudio, me sale anticuerpo IgG, ¿sí?, quiere decir que en algún momento tuve contacto, ¿sí? Ahora, no sé cuánto tiempo habrá pasado, porque no dice cuánto tiempo pasó, sino que sí, que no es aguda la enfermedad, que no estoy ahora ya con el virus, sino sería IgM. Como es IgG, ahora lo que resta es saber si todavía contagio o no. Ya lo tuve el virus, ya lo tuve, ya tengo defensas, pero quiero saber si todavía lo tengo al virus para contagiarlo. Bueno, ahí es donde se hace la PCR. Si la PCR sale positiva, yo soy todavía contagio, todavía me tengo que quedar aislado. Si yo tengo anticuerpos, pero si me sale la PCR negativa, eso es lo que me da el alta, digamos. ¿Sí? Es lo que dice, no, tuviste el virus, tienes defensa, pero ya no lo contagias. ¿Sí? Muy bien. También les recordamos que en temas anteriores vimos el tema de precisamente de las pruebas. Si gustan, alguna persona que quiera verificar algún tema anterior en este consultorio médico empresarial, también lo pueden consultar en el canal de YouTube o Facebook de Unión Industrial del Estado de México. Tenemos otra pregunta, doctor, de Víctor Ordaz. Dice, ¿qué pasa cuando una persona ya tuvo COVID, se recuperó y qué probabilidad hay de que vuelva a contagiarse él o contagiar a su familia? Sí, eso está en estudio actualmente, de hecho es la base de la vacunación que están buscando. Han desarrollado muchas vacunas con la idea de que aquella persona que se contagia no le dé la enfermedad y ya quede las defensas, ¿no? O sea, lo difícil de esta vacuna es generar una inmunidad, o sea, generar mis armas, ¿sí?, para el virus y que se mantengan en el tiempo. Eso ha sido un problema que muchos laboratorios y farmacéuticas han tenido. ¿Sí? Que no logran que la inmunidad dure más de 2 o 3 meses o hasta 6 meses. Supuestamente ahora se han desarrollado vacunas que ya dejan inmunidad por 1 año, por 2 años. Están en fase experimental, ¿sí? Todavía no hay una respuesta para eso, certera. Sí se dice que la persona que tuvo COVID, en su gran mayoría, son 3 meses, que digamos, no puede volver a enfermarse, pero sí lo puede contagiar. De hecho, o sea, ¿por qué? Porque es portador del virus, ¿sí? A mí, aunque me dé la PCR negativa, o sea, yo no tengo el virus, bueno, yo salgo acá, me tomo digamos, la puerta para abrirla y ya agarré el COVID que estaba ahí, lo puedo transmitir. O sea, el tema de transmitirlo, por más que lo hayas tenido o no, lo puedes transmitir igual, ¿eh? Aunque estés curado, aunque ya tengas anticuerpos, lo puedes transmitir por las manos, lo puedes llevar en la ropa, en la cara, en el pelo, ¿sí? En el cabello. Ahora, la inmunidad suele durar de 3 a 6 meses, lo que se ha visto el promedio de la mayoría de los que se han curado, ¿sí? Pero sí se puede volver a infectar, todavía se puede volver a infectar. Hay personas que todavía, después de casi 1 año, tienen anticuerpos, ¿sí? Hay personas que a los 3 meses ya no tienen más anticuerpos, lo cual quiere decir que ya no tienen más armas, o sea,
digamos que es muy variable aquí, ¿sí? Si yo me contagio de COVID, me curo y me quedan defensas por 3 meses, quizás yo no me vaya a enfermar, pero durante esos 3 meses yo lo puedo llevar al COVID. O sea, no me va a infectar a mí, pero lo puedo transmitir, ¿sí? Sí, efectivamente. Nos pregunta Elizabeth Alcalá, entiendo que la prueba PCR es muy específica, pero ¿a partir de qué tiempo es recomendado hacerla? Doy como un ejemplo el caso de una persona que le dijeron que su compañero de trabajo tiene COVID y tuvo contacto ayer con esa persona, que ya es positiva. Sí, la PCR da positiva al momento desde el primer día de los síntomas ya da positiva. ¿Por qué? Acá vemos en el recuadro inferior, en el recuadro de la izquierda, de la derecha, perdón, que la incubación es de 5 a 14 días. O sea, cuando empiezan los síntomas, 2 o 3 días antes de que empiecen los síntomas, una PCR me puede dar positiva. El tema es que 2 o 3 días antes de que empiecen los síntomas, ¿por qué me la daría? O sea, porque estuve en contacto con alguien. O sea, a las personas que se les hace PCR, prácticamente son aquellas que estuvieron en contacto con alguien, pero no se sabría, ¿sí?, a partir de cuándo, porque recuerden que el periodo de incubación es de 1 a 14 días, o sea, puede durar 5, puede durar 6, puede durar, o sea, prácticamente es muy variable el periodo de incubación, por eso es que a una persona se la aíslan 14 días, ¿sí?, porque es lo máximo que puede durar hasta que no te dé síntomas. Si en 14 días no te dio síntomas, es porque ya no lo tienes. Pero si yo me enfermo, o si yo estuve en contacto con un paciente que era positivo, a ese paciente positivo desde el primer día que empezó con síntomas ya le da positivo. Ahora, habría que ver en qué momento me va a dar a mí, por más que yo lo tenga el virus, ¿sí?, de 2 a 3 días antes de empezar con mis síntomas, ya me tendría que dar positivo. Si yo estuve ayer en contacto con un paciente y me voy a hacer la PCR ahora, no me va a dar positivo, porque el virus necesita un proceso para generarse, para multiplicarse, para invadir, ¿sí?, que prácticamente lleva una semana. O sea, después de una semana y media de estar en contacto con un paciente, se aconseja recién que uno se pueda hacer la PCR, ¿sí?, porque es cuando ya hay una carga viral detectable, ¿sí? Antes no, porque el virus está en proceso de replicación, en proceso de generar más copias. Y la PCR es una prueba muy específica que amplifica secuencias del virus. O sea, en las secreciones, digamos, le hacemos el estudio de PCR y esa PCR amplifica mucho, ¿sí? Digamos, si hay una copia viral, la amplifica para hacerla detectable, pero eso no sucede hasta después de una semana, ¿sí?, de estar en contacto con un paciente que creemos o que tiene COVID, ¿sí? Después de una semana recién yo me puedo hacer una PCR que no me dé un falso negativo. ¿Se entiende? Muy bien. Rebeca Aguayo nos pregunta, ¿cuándo se recomienda el uso de pruebas rápidas? El uso de pruebas rápidas, prácticamente, justamente la palabra rápida viene por dos cuestiones. Primero, porque es más específica, o sea, es más, digamos, no es más específica que el PCR, pero sí me puede detectar una suba de anticuerpos en mi cuerpo. A ver, yo, por ejemplo, si yo me hago ahora una prueba de hepatitis, a mí me va a dar positivo porque yo tengo vacuna contra la hepatitis, yo tengo defensas contra la hepatitis. Si ahora me hago una prueba rápida de, no sé, de influenza, me va a salir positivo porque yo tengo armas. O sea, lo que detectan las pruebas no es el virus directamente, sino las armas que yo generé. Obviamente, si yo generé armas, en el caso de COVID es porque tuve el virus, porque todavía no hay vacuna. Entonces, la prueba rápida se llama rápida porque me permite acceder rápido, ¿sí?, a una apreciación cuantitativa de mis defensas, ¿sí?, para ver si tengo o no tengo defensas para ese virus, ¿sí? Por ejemplo, a mí la prueba de hepatitis no me sirve para detectar COVID porque es específica para la hepatitis. Entonces, si yo me hago la prueba de COVID, o me da positiva o me da negativa, lo cual quiere decir que lo tuve o no lo tuve. Ahora, me dio positiva, tengo que ver si tengo IgM o IgG, para saber si lo estoy teniendo ahora o si ya lo tuve, ¿sí? Se pueden hacer las pruebas a partir de la semana también, al mismo tiempo de la PCR. El tema es que, hay que esperar también. Yo puedo, por ejemplo, si hoy hice contacto con un paciente, mañana ir a hacerme la prueba, porque recuerden que tarda una semana el sistema inmune en producir armas específicas. Entonces, después de una semana, 7 días, ya podría hacerme una prueba rápida, ¿sí? La prueba rápida me va a indicar, se llama rápida por 2 razones, como les comentaba. Puedo acceder rápido al virus,
o bien, o sea, esa es una de las razones, y otra es que me arroja un resultado en tiempo, o sea, también es más fácil el resultado porque lo obtengo enseguida. En cambio, en la PCR por ahí me tarda 2 o 3 días, dependiendo cómo esté el servicio también, ¿sí? A partir de la semana ya se podría llegar a hacer una prueba rápida, ¿sí? Antes no, porque sería muy baja la cantidad de anticuerpos. Aunque yo tuviera el virus, sería muy bajita la cantidad de anticuerpos para que se detecten. Entonces, a partir de la semana que ya creo las defensas, podría hacerme una prueba rápida. O sea, que tanto la PCR como la prueba de anticuerpos, a partir de una semana, ¿sí? Es mucho más, hay más posibilidades, perdón, de que me dé un resultado creíble, ¿sí? Muy bien, vamos a contestar 3 preguntas más para cerrar este ciclo de preguntas y respuestas. Nos dice María González, ¿el uso de cubrebocas de neopreno es efectivo? No. El neopren combinado con el material este de fresina que viene, no sé si ubican lo que es la fresina. Bueno, o sea, digamos, las combinaciones pueden llegar a resultar útiles, ¿sí? Pero no pasa al grado del cubrebocas quirúrgico. El cubrebocas quirúrgico y el N95 son los más efectivos que existen. Todos los demás son efectivos contra bacterias. Puede llegar a ser más efectivos contra bacterias, pero contra los virus tienen un mínimo, o sea, una mínima probabilidad de retener partículas virales. Por más que sea neopren, por más que sea resina, o sea, hay combinaciones de ambos, pero ninguno llega ni siquiera al 30% de la efectividad que tiene el N95 y el tapabocas quirúrgico. Muy bien. Enrique Herrera nos pregunta, ¿está actualmente estandarizada la prueba para determinación de anticuerpos para SARS-CoV? Está como estándar, digamos, el PCR. Se sugiere, de hecho, se toman muestras. A un paciente, por ejemplo, por ejemplo, si ya tenemos un paciente que es positivo, no tiene sentido hacerle una muestra de anticuerpos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el anticuerpo me va a decir si yo lo tengo en este momento, si me da IgM, o si yo lo tuve, me da IgG, pero si el paciente ya está internado con diagnóstico de PCR positivo, la prueba de anticuerpos ya no tiene validez aquí, ¿sí? Solamente tengo que esperar a que se me negativice la prueba PCR, ¿sí? O sea, no sé si tanto como estándar. De hecho, hoy en día la gente, hay muchos lugares que hacen pruebas rápidas, ¿sí? Son válidas como para saber si lo tuve, lo tengo, ¿sí? Pero no, si yo lo tengo, ¿sí? Lo que me va a ayudar después, lo que sí es estándar, digamos, en todos los servicios de salud, es la PCR. Con la PCR yo o contagio o no contagio, ¿sí? En la prueba rápida lo que a mí me determina si yo lo tengo y lo estoy cursando ahora, si la enfermedad es aguda, ¿sí? Si estoy dentro de los 7 días, si por ahí, y si puedo contagiar, ¿sí? Y si tengo IgM, me dice que ya lo tuve, que ya pasaron más de 7 días, pero no sé si puedo contagiar o no. El estudio que lo determina es la PCR, ¿sí? No hay estándares en salud, no. Para ir y hacerse un test, lo preferible es hacerse una prueba específica como la PCR. ¿Sí? Las pruebas incluso de anticuerpos, las pruebas rápidas pueden llegar a dar falsos positivos, ¿sí? Pero obviamente tienen que determinar si hay IgM o IgG. ¿Sí? No desconozco realmente si han estandarizado en los servicios de salud la prueba IgM o IgG. Realmente desconozco, pero la que sí sé que está estandarizada es la PCR, es la prueba, digamos, de mayor peso aquí a la hora de determinar si lo tienes o no lo tienes o lo contagias, ¿sí? Muy bien. Y la última pregunta que vamos a atender es la de Gaby Parra. Dice, escucho que escuchó en una plática que las pruebas PCR puede llegar a salir positiva hasta después de los 3 meses de haber tenido el virus. ¿Qué tan cierta es esta información? Y si la prueba detecta el virus vivo o muerto. Sí, bueno, no entendí la última parte, si la prueba detecta el virus, perdón. Ajá, sí, nos dice que si la prueba detecta el virus vivo o muerto. Yo creo que se refiere a que si lo tiene uno actualmente o lo tuvo, ¿no? En algún momento. Sí. Bien,
La prueba de que puede dar positiva, te puede dar positiva en cualquier momento, porque recuerden que no solamente somos sintomáticos, sino que también somos asintomáticos. O sea, hay muchas personas portadoras. Por ejemplo, hay personas que portan pasivamente el virus de la meningitis, el virus de la influenza, o sea, son portadoras, pero no tienen la enfermedad, pero son portadores crónicos, o sea, lo pueden transmitir. El problema es no saberlo, ¿no? Porque a lo que son asintomáticos no sabemos. Entonces, por ejemplo, de la neumonía, a muchas personas adultos mayores se los vacuna, ¿sí? Se los vacuna y ya, porque son un grupo vulnerable, como dijimos, tienen menos elasticidad pulmonar, tienen menos masa muscular, más calcificación en los pulmones, entonces ya se los vacuna contra ese germen, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de que se presume que pueden ser portadores de la enfermedad. O sea, no tiene sentido ponerse a hacer hisopados, porque supónganse que yo me ponga a hacer hisopados para ver quién tiene resfrío. Hoy no lo tengo, mañana capaz que sí. Entonces, el hisopado aquí en el COVID tiene un contexto, ¿sí? Tiene un contexto epidemiológico, más que nada en esta época que estamos atravesando. Yo hoy puedo tener el virus, ¿sí? Mañana la PCR me dio positiva. Todavía lo tengo, todavía lo puedo contagiar, porque está en mi vía aérea. Eso quiere decir que la PCR te dé positiva, el hisopado te dé positivo, es que está en mi vía aérea el virus, ¿sí? Está viable. Si yo después me hago la prueba y me da negativa, ya me puedo ir a casa, ¿sí? Pero quizá mañana me lo vuelvo a agarrar. No me va a dar la enfermedad porque ya tengo anticuerpos, pero lo puedo tener mucho tiempo en la vía aérea, ¿sí? Entonces, la PCR te puede llegar a dar positiva 3 meses, 2 años, 3 años más adelante. El tema es que tengas los anticuerpos para no enfermarte por ese virus que está ahí presente en la vía aérea, ¿sí? Hay virus que son transitorios, los tenemos, mañana ya no los tenemos, ¿sí? Llevamos mucha flora bacteriana encima y flora viral también. ¿Sí? Nada más que los virus no están mucho tiempo como las bacterias. Los virus pueden estar hoy y si logran entrar a una célula, ya me dio la enfermedad porque necesitan entrar dentro de una célula, ¿sí? La PCR, después de que te dio negativo, quiere decir que ya el virus por el cual te internaron o por el cual te diagnosticaron, ya no está. Que te hagan una prueba más adelante y se detecte que te dio positivo es porque te lo volviste a agarrar, ¿sí? No puede estar, o sea, una vez que te dio negativo, que el tiempo que dura aproximadamente son 20 a 25 días, ¿sí? Después de ese tiempo ya no debería estar el virus, ¿sí? Y si está es porque te reinfectaste, porque el sistema inmune se encarga de eliminarlo hasta los 25 días, ¿sí? de estar presente. No debería estar mayor a un mes el virus en la vía respiratoria, ¿sí? Puede pasar que te dé positivo después, pero sería una reinfección. Muy bien, muchas gracias, doctor. Excelente y muy clara explicación. Agradecemos a nuestro expositor del día de hoy, de la empresa Medical Factor, al profesor Daniel Alejandro Reynoso, integrante de la Comisión de Salud de la Unión Industrial del Estado de México, por este excelente trabajo de investigación, información y recomendaciones que hoy nos brindaron. Doctor, si puede cerrar tantito su micrófono y lo invitamos también a que nos acompañe a la clausura de esta sesión para darle su reconocimiento oficial. Sí. Antes que otra cosa, les vamos a hacer una invitación para el próximo martes 20 de octubre en punto de las 12 del día. Recuerden que el consultorio médico empresarial es un servicio permanente de todos los martes creado especialmente para las empresas, en donde vemos temas de investigación, prevención, normativos y por supuesto todo lo relacionado con la salud. Les recordamos que anteriormente en este formato de consultorio médico empresarial, los doctores nos han expuesto otros temas específicos como la diabetes, hipertensión, obesidad, las pruebas, etcétera. Todos los anteriores en relación al COVID. Si alguno de los asistentes quiere consultar alguna conferencia anterior, pueden visualizarla, como les comentábamos, en el canal de YouTube, Facebook de la UNIDEM, o solicitar la grabación al gerente UNIDEM de su municipio. Asimismo, les invitamos a nuestra próxima conferencia que tendremos el día viernes 16 de octubre con el tema Marco Jurídico del Registro de Asistencia en la Nueva Normalidad. No se la pierdan, iniciamos a las 12 del día vía Zoom. Este viernes 16 de octubre los esperamos con mucho gusto y en el formato del consultorio médico empresarial nos vemos el próximo martes 20 de octubre a las 12 del día.
Les informamos que si algún asistente desea solicitar una constancia de asistencia de los eventos empresariales a los que nos han acompañado, como el día de hoy, pueden solicitarlo al gerente UNEDEM de su zona. Queremos agradecer a las más de 273 personas que se conectaron. Este evento fue transmitido de manera simultánea por 3 plataformas, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Agradezco a mi compañero el ingeniero Jesús Troya que coordinó este trabajo y finalizaremos con la entrega del reconocimiento a nuestro expositor del día de hoy. Si lo podemos en pantalla, por favor. La unión hace la fuerza, sigamos atendiendo las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades de la salud. Vamos a entregar a nombre de Unión Industrial del Estado de México el reconocimiento a Daniel Alejandro Reynoso por su destacada participación como expositor de la conferencia en línea Enfermedades Respiratorias en tiempo de COVID. Su apoyo invaluable contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. La unión hace la fuerza. Firma el reconocimiento nuestro director general, el maestro Francisco Cuevas Dobarganes. A nombre de Unión Industrial del Estado de México le agradecemos muchísimo, profesor, su tiempo, sus conocimientos, el tema de investigación, sus recomendaciones, y clausuramos esta sesión siendo la 1:33 del día de hoy. Muchas gracias, que sigan bien. A todos ustedes les agradecemos su tiempo, su presencia, y les deseamos que tengan un buen día. Hasta pronto. Gracias, doctor, por todo. Muchas gracias, un gusto. Hasta pronto.